Ok, yo soy José Alejandro Mata Sánchez con Wilma Erasme. Ella es la número 15 y yo el número 20 y vamos a hacer nuestra amplificación de los amplificadores operacionales o más conocidos como OPAMs. Ella va a estar hablando de los primeros formas de conexión de los OPAMs y luego yo continuaré. Bien, el primero es el amplificador inversor, que es un circuito que invierte la señal de entrada y la amplifica según la ganancia que es establecida por dos resistencias, como podemos ver en el esquema. Básicamente tenemos lo que es una fórmula de ganancia donde el voltaje de salida es igual a menos el voltaje de entrada entre la diferencia de las resistencias, o sea, la resistencia y la resistencia eh, de retroalimentación. Su funcionamiento se basa en que la salida tiene una fase opuesta a la entrada y también la ganancia depende mucho de esas dos resistencias, o sea, de la resistencia de la entrada y también de la resistencia de retroalimentación. Y también podemos decir que este circuito o esta configuración es muy útil para esas señales que necesitan ser amplificadas y también invertidas. Para el segundo, que viene siendo el amplificador no inversor, este lo que hace es que amplifica una señal sin invertirla. O sea que la salida está en fase con la entrada. Este, su fórmula de ganancia es el voltaje de salida, como podemos ver, que es igual a 1 más la diferencia de las resistencias por el voltaje de entrada. Su funcionamiento se basa en que aumente el valor de la señal sin cambiar su fase y que también este tiene una ganancia mínima de 1. O sea, por ejemplo, de 1 seguidor si la segunda resistencia es de 0. Para el tercero, que viene siendo el amplificador sumador, este suma varias señales de entrada eh, que son ponderadas por resistencias y da una salida única que proporciona, o sea, que es proporcional a esa suma. Básicamente, este circuito lo que hace es que esas varias entradas que tiene, o sea, el B1, el B2, pasan por resistencias y van a través del inversor del OPAN y se coloca una resistencia de retroalimentación al no inversor y a la tierra. Entonces, su fórmula es el voltaje de salida es igual a, a la diferencia de las resistencias de los voltajes, por ejemplo, el, la resistencia de retroalimentación entre la primera resistencia por el voltaje 1, más la resistencia de retroalimentación entre la otra resistencia por el voltaje de esa resistencia que sería voltaje 2 y así sucesivamente. Su funcionamiento se basa en que este puede hacer esas sumas de señales y que también es ideal para mezclar señales en audio y también procesamientos de datos analógicos. El siguiente, que viene siendo un amplificador restador o diferenciador, este lo que hace es que, como su nombre lo indica, resta una señal de otra y se puede usar para medir esas diferencias entre los voltajes. Como podemos ver, el voltaje 1 en el esquema entra por una red de resistencias al terminar inversor y el voltaje 2 entra por otra red al terminal no inversor. Entonces, lo que hace esto es que se ajustan esas resistencias
para balancear el circuito. Su funcionamiento se basa en que este puede dar como salida la diferencia entre esas dos señales, ya que tiene dos. Entonces es útil porque para circuitos, o sea, es útil para esos circuitos que son de subtracción analógica. El siguiente viene siendo el amplificador seguidor. Este lo que hace es que copia una señal de entrada a la salida y es básicamente sin modificarle nada ni amplificarle nada. Como podemos ver acá, es muy sencillo porque la entrada va al terminal no inversor y la salida se conecta como muy directo a, al terminal no inversor. O sea que básicamente el voltaje de salida es igual al de entrada. Su funcionamiento se basa en que no amplifica ni tampoco invierte. Y también podemos decir que tiene una alta impedancia en la entrada, pero asimismo también tiene una baja impedancia de salida. Y es por eso que uno lo usa como un aislador de etapas. Ok, aquí entonces voy a explicar lo que viene siendo el amplificador logarítmico. Este amplificador funciona con una configuración que viene siendo una resistencia de entrada al pin inversor y desde ahí tiene como retroalimentación a la salida un diodo. Esto se utiliza para comprimir señales que vienen de un gran rango, dígase como sistema de audio o sensores, y funciona dependiendo una relación con la corriente y el voltaje, que ya sea o de un diodo directamente como vemos teniendo aquí, o puede ser de un transistor que estará colocado de manera base emisor. ¿Cómo funciona? A este se le aplica una señal de entrada, el OPAN, que viene a través de la resistencia. Este lo que hace es que con lugar de la resistencia, como había dicho, se utiliza un diodo o un BJT para hacer que el comportamiento sea exponencial en este caso. Y el OPAN se ajusta de manera que la salida de la corriente coincida con la de la entrada del diodo o del BJT en este caso. Como resultado, se genera una salida proporcional al logaritmo natural del voltaje de entrada. Como pueden ver aquí la fórmula va a decir, el voltaje de salida va a ser igual al voltaje, en este caso cuando ven menos VT, es porque este tipo de configuración es muy sensible a la temperatura, entonces tiene que ser controlarse en temperaturas ambientales por el logaritmo natural del voltaje de entrada entre la resistencia de entrada por la corriente, en este caso que satura o el transistor o la corriente que pase por el diodo, en este caso. Tenemos el oscilador en onda cuadrada con OPAMPs. Este funciona de manera que produce en su salida una onda cuadrada continua que utilizando un OPAMP sin necesidad de que haya una señal de entrada que le ayude a crearla. Esta funciona de manera que se tiene una retroalimentación positiva con un componente que se pueda cargar y descargar. En este caso es un condensador para generar que se realicen las oscilaciones automáticas. ¿Cómo funciona este? El circuito se comporta como si fuera un comparador con histeresis, de manera que se va a mantener comparando los partes de entrada. Entonces el condensador a cargarse y descargarse a través de una resistencia hace que se generen unos cambios muy abruptos en la salida del OPAN, haciendo que éste genere lo que viene siendo la forma de onda cuadrada. Y esta frecuencia va a depender de dos valores, que vienen siendo el valor de la resistencia de entrada y el valor del capacitor que se va a cargar y a descargar siempre. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la frecuencia? En este caso, de nuestra onda cuadrada. Será igual a la inversa de de dos veces las resistencias por el capacitor por el logaritmo natural de, en este caso, uno menos la ganancia sobre uno más la ganancia. Esto viene siendo en caso de que se utilice un transistor para la parte de la retroalimentación. También tenemos lo que viene siendo un oscilador, pero en este caso, en vez de onda cuadrada, de onda senoidal. Este funciona de manera que genera una onda senoidal a su salida sin necesidad de que haya una señal en la entrada que la genere.
Este funciona de manera que al utilizar un OPAN combinado con una red ya sea resistiva capacitiva o inductiva capacitiva, que le permite que haya una retroalimentación para que haya una señal senoidal pura. Como pueden ver, así se conecta lo que viene siendo esta configuración. Pero ¿cómo funciona? La red resistiva capacitiva te permite seleccionar la frecuencia específica que vas a oscilar. El OPAN amplifica esta frecuencia y se regenera cada vez que pasa uno de un ciclo. La condición en este caso es que cuando la oscilación, vamos a decir, cuando la ganancia sea igual a uno, él genera la oscilación en este caso. Y el circuito genera una onda senoidal continua, muy bien calibrada, o sea, con una onda limpia. Pero ¿cuál viene siendo la fórmula? La frecuencia de la onda senoidal va a ser igual a uno sobre 2 veces el pi por el valor de las resistencias de la red, por el valor de los capacitores de la red, por la constante que viene siendo la raíz de 6. Filtros activos con OPAN. El filtro activo con OPAN es un circuito que combina amplificadores operacionales con componentes pasivos como son las resistencias o capacitores. Esta tool se utiliza para tú permitir o bloquear señales de frecuencia. A diferencia de la parte de los filtros activos, aquí tú puedes amplificar y ofrecer una manera más limpia de tú trabajar lo que viene siendo frecuencia, que viene siendo un diseño de cómo se arma. ¿Cómo funciona este? La señal de entrada va a pasar por una red resistiva capacitiva que limpia o atenúa ciertas frecuencias y el ON-PAN amplifica la frecuencia deseada. Dependiendo del diseño, en este caso tú puedes hacer que pasen o la frecuencia que tú quieres o se bloqueen la frecuencia que tú quieres. Regularmente tú o pasas altas y bloqueas bajas o pasas bajas y bloqueas altas o únicamente va a permitir que pase cierto margen, como si fuera un comparador de ventana, o que rechaces un margen en específico que tú no quieres que pase en tu circuito. La fórmula en este caso va a ser igual que la frecuencia capacitiva, o sea, la frecuencia que vas a permitir que entre el circuito va a ser igual a uno sobre 2 veces el pi por la resistencia por la capacitancia del circuito. También está el circuito integrador con OPAMPs. Este que realiza el circuito integrado con OPAMPs es un circuito que genera una salida proporcional a la integral del tiempo de entrada. Es decir, este convierte un circuito que va a depender del valor de entrada. Este se utiliza mucho para sistemas de control, para procesamiento y también se utiliza para generación de ondas. ¿Cómo funciona este? Este funciona de manera que cuando se produce una señal con respecto al tiempo se va acumulando en la red. Pero en algún momento, cuando haya algún pico, haya algún movimiento, una parte constante, este funciona como generación, en este caso de ondas triangulares, donde se necesita un sistema de control que necesita una respuesta que sea larga, o sea, que se acumule dentro del circuito. ¿Cuál viene siendo la fórmula? El voltaje de salida, obviamente con respecto al tiempo, que es el tiempo que va a durar entrando la señal a nuestro circuito, va a ser igual a 1, o sea, menos uno por uno sobre las resistencias por el capacitor, por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, por la derivada del tiempo más la constante K, en este caso. Y el circuito derivador con OPAMPs. El circuito derivador con OPAMPs funciona de que al tener una señal de entrada que viene por un condensador que estaría en serie y una resistencia que está retroalimentando la salida de nuestro pan, la relación de estos componentes permite que la salida sea proporcional al derivado de la señal de entrada en este caso, dando como resultado que cuando tenga un pico o entre un pulso de circuito hay un cambio brusco en la señal de entrada. ¿Cómo funciona esto? El circuito derivador genera una salida proporcional a la tasa de entrada que al utilizar un condensador o una resistencia de manera de retroalimentación, cualquier cambio que entre rápido en la frecuencia de entrada, él lo detectará, permitiendo que haya un cambio brusco en la salida del circuito. Pero ¿cuál viene siendo la fórmula en este caso de nuestro circuito derivador? El voltaje que tengamos de salida va a ser igual a la inversa, al negativo de nuestra resistencia por nuestro capacitor, por la derivada del voltaje
de entrada con respecto a la derivada del tiempo. O sea, en pocas palabras, al detectar un pico de entrada en nuestro circuito, él hace un cambio brusco en la salida de los pumps. Aquí vienen siendo nuestros tres circuitos que nosotros armamos para comprobarla. En primer caso, es un amplificador inversor. Este funciona de manera que dependiendo el voltaje que tenga de entrada en nuestra parte inversora, en nuestra parte inversora, él va a amplificar, o sea, dígase, dependiendo del resultado, o sea, el producto del voltaje de entrada en una división de nuestra resistencia va a ser igual al voltaje de salida. En un caso que tengamos un voltaje de entrada de 5 voltios y tengamos una resistencia de 10 en R2, que estaría en retroalimentación a la salida, de 10 voltios, de 10 ohmios, perdón, y una de entrada de 2 ohmios, en este caso sería que se amplificaría 5 veces la salida. En este caso, el no inversor hace lo contrario al circuito, que en este caso, en vez de de amplificar una señal negativa, amplifica lo que viene siendo una señal positiva. Y el amplificador seguidor, lo único que hace es que el voltaje que esté entrando al op-amps va a ser igual al voltaje de salida del op-amps. Esto lo utilizan mucho como buffer o lo utilizan mucho en partes para probar, para asegurarse que el voltaje está llegando de manera correcta. Y eso viene siendo todo de nuestro grupo. Espero que hayamos sido claros y que se haya entendido bien el tema. Muchas gracias.